deja. Y parece que sí. Ahora, a ver, ahí está. Ahora, ¿cómo que no se guardó? Vamos a ver hasta dónde lo guardó. Entonces, para la discriminación de características, ¿cuánto esta cosa habrá? Ahí va. Aquí. Vamos a ver dos métodos, ¿sale? El primero es el análisis de varianza, o ANOVA por sus siglas en inglés, que es Analysis of Variance. Entonces, ANOVA, ¿qué es lo que nos permite hacer? Es una técnica estadística que se aplica para contrastar la igualdad de medidas de dos o más poblaciones independientes, y esto es lo principal, con una distribución normal. Ay, caramba. Con una distribución normal. Entonces, ANOVA solo la van a poder ocupar cuando tengan o ustedes estén seguros que la distribución de los datos es una distribución normal. Si la aplican a una distribución no normal, los resultados que les va a dar van a ser erróneos. O sea, ustedes van a creer que pueden discernir entre dos características, pero realmente no lo van a poder hacer. ANOVA les va a decir, así, puedes discriminar entre la característica 1 y la 2. Y ya cuando ustedes pasen a la siguiente etapa, que es meterlo a un clasificador, o hasta ustedes lo ven visualmente y dicen, no, pues es que yo no veo que se puedan diferenciar esas dos. ¿Cuál es el problema? No es que la técnica esté equivocada, es que ustedes no tuvieron en consideración las situaciones para las que puede ser aplicada el análisis de varianza. Entonces, siempre debe de ser para distribuciones normales. ¿Qué es lo que hace? Bueno, no sé, la técnica como tal de análisis de varianza nos dice si la población, el grupo A es diferente del grupo, bueno, el grupo 1 es diferente del grupo 2 y hasta ahí se queda. Dice, sí, grupo 1 es diferente del grupo 2 y ya. Posteriormente se calcula algo, que es lo que se presenta aquí en la figura, que es el valor de P, un valor de probabilidad, donde cuando P tiende a 0, nos indica que tiene una alta capacidad para discriminar. Es decir, ustedes imaginemos que su grupo 1 es el grupo sano y su grupo 2 es el grupo con alguna enfermedad. Entonces, cuando vean que su valor de P tiende a 0, van a poder discriminar entre el grupo 1 y el grupo 2. Aquí es muy importante algo, que tengan en consideración algo. En estadística nosotros sabemos que nunca les va a dar un valor de probabilidad de 0. En estadística realmente no existe una probabilidad de 0. Existe una probabilidad que tiende a 0 o que casi es 0, pero nunca es 0. Si su valor de probabilidad les da un 0 perfecto, está mal. Tienen que encontrar el error, porque estadísticamente no es posible. Es algo que todavía algunas personas cuando van iniciando dicen, no, tengo una probabilidad de 0. Y uno llega, ve su problema y así nada más con ver probabilidad de 0, descartas ese análisis y les dices, estás mal. ¿En qué estoy mal? No, pues estás mal, no sé en qué estás mal, pero ninguna probabilidad estadística te puede dar 0 como tal. Entonces, puede tender, pero no te puede dar 0. Entonces, eso es algo que se les debe de quedarles muy claro. Y cuando tiende a 1, o cuando el valor de P tiende a 1, existe una baja capacidad para discriminar. Es decir, el grupo de sanos es similar al grupo de enfermos, se traslapan totalmente. Estas gráficas que ustedes están viendo se llaman gráficas de cajas y de bigotes. ¿En dónde? ¿Qué tenemos? La cajita, esta cajita de aquí, indica dónde están el 75% de los valores de las distribuciones. Ustedes aquí tienen de los valores que sacamos la vez pasada, ven que teníamos una fila de 18, creo. 18 por 10, 18 indicadores estadísticos. No, teníamos una fila de 5.
Entonces, aquí van el 75% de los datos adentro de la cajita. En los bigotes están distribuidos el 25% de los datos restantes. ¿Qué significa la línea roja? Esta línea roja es el valor central o la moda que más se repite. Entonces, la mayoría de sus datos están la mayoría o más de unos datos están aquí en este valor central, en la línea roja. Muchas veces, casi siempre, es imposible que nosotros en el área de biomédica logremos esta separación tan bonita. Porque aquí sí dicen, no, enfermo y sano totalmente. De hecho, hasta con una clasificación tipo árbol de decisión, un simple if-else, si está abajo de 9.83 está sano, 9.82, perdón, está sano, si está por encima está enfermo y listo. Muchas veces no pasa eso. ¿Y qué tenemos? Tenemos un traslape. ¿Cómo van a elegir ustedes cuál es el mejor? Pues van a ver sus valores de probabilidad y van a elegir el valor de probabilidad más pequeño. Y eso, cuando los valores de probabilidad pues ya no estén tan cercanos a cero, pues van a ver que hay un traslape aquí en las cajas y en los bigotes. Ahorita les muestro una cuestión en donde pasa eso. Entonces, esto es ANOVA, así nada más platicado. El otro que utilizamos, el que van... Dígame. El primero que nos dijo, ¿cómo se llama? Perdón. ¿Cuál? Este se llama ANOVA, análisis de varianza. ¿Análisis de varianza ANOVA? Ajá, análisis de varianza, ANOVA, por sus siglas en inglés, Analysis of Variance, ANOVA. ANOVA, gracias. Sí. Ok, datos con distribución normal, ANOVA. Nuestros datos en biomédica no tienen una distribución normal. Tienen una distribución no normal o a veces no sabemos ni qué distribución tenemos. Para eso vamos a utilizar el método de Kruskal-Wallis. ¿Qué nos dice este método de Kruskal-Wallis? Es un método no paramétrico utilizado para evaluar la incidencia estadística de señales con distribución normal o no normal. Y funciona similar a ANOVA. De hecho, lo que ustedes van a ver al final es igualito a ANOVA. Igual tenemos un valor de probabilidad de P cuando tiende a 0, que tiene una alta capacidad para discriminar, y cuando tiende a 1, que tiene una baja capacidad para discriminar. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo calcular? Me voy a enfocar principalmente al método de Kruskal-Wallis. ¿Por qué me voy a enfocar al método de Kruskal-Wallis? Porque es el método que ustedes en biomédica van a utilizar, porque no saben realmente luego ni qué distribuciones tiene sus datos. Cuando estamos hablando de motores o cuestiones que podemos manipular un poco más, a diferencia de las señales que provienen del cuerpo humano, pues podemos hacer que tengan una distribución normal la cantidad de datos que tenemos. ¿Por qué? Porque si estamos analizando motores con fallas, pues nada más le damos nuevamente correr a nuestro programa y sacamos otras 100 pruebas sin problema. Decir eso en biomédica es de, no te preocupes. Ahorita vemos y conseguimos otras 100 personas que tengan enfermedad del corazón. Pues no es tan fácil como volver a correr una prueba en un motor en el cual nosotros inducimos la falla. En biomédica pues no podemos hacer eso, entonces por eso es tan difícil hacer que las distribuciones sean normales de los datos. Entonces por eso utilizamos nosotros el método de Kruskal-Wallis. Ahora, tanto ANOVA como Kruskal-Wallis solo establecerán si existe una diferencia significativa entre las medias de los grupos.
por lo cual se utiliza en combinación con otros métodos estadísticos como el valor de probabilidad, que es el que realmente ustedes están viendo aquí. ANOVA y Kruskal-Wallis nada más te dicen, ¿grupo 1 y grupo 2 son diferentes? Sí, son diferentes. Ok, y eso es todo lo que dice ANOVA y Kruskal-Wallis. Lo fusionan, y de hecho MATLAB lo funciona con el valor de probabilidad para ya decirte, el grupo 1 y el grupo 2 tienen un valor de probabilidad de 5.4 por 10 a la menos 3 de ser iguales. Es decir, son 99 y tantos diferentes. Este valor de probabilidad que me dice que son 53% parecidos, o sea, el 53% de los datos son parecidos. Eso es más o menos lo que nos dice el valor de probabilidad y cómo se combina. Ahora, todo esto se basa, o para que lo entiendan, vamos a hacer un ejercicio paso a paso. ¿Sale? Ay, ya tiré el mouse. Déjenme conecto la tableta y esperemos que no se desconchifle esto. Vamos a ver. Sale. Bueno, no sé si tengan todos allí a la mano. Ahora sí vamos a hacer un poco de ejercicios a manita. Si no, por favor, vayan por su libreta y su pluma para que hagamos un ejercicio, ¿va? Déjenme, yo conecto la tableta y vamos a abrir un Jamboard para que veamos todos. ¿Vale? Aquí. ¿Qué pasó aquí? Vamos a abrir. Ok. Ok. Esperen un tantito. Ya, perdón, se me había olvidado el guante para poder utilizar esto. Ok, entonces, el método de Kruskal-Wallis, ¿qué es lo que hace? Todos están viendo la pantalla, ¿va? Sí, maestro. Sí. Entonces, el método de Kruskal-Wallis. De por sí escribo feo. El primer paso que hacemos, el primer paso que se realiza, es establecer una hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? O nuestra hipótesis siempre será que M0 va a ser diferente de M1. A esto se le llama hipótesis nula. En los libros, si a alguien le interesa, lo van a ver como H null. Entonces, ese es el primer paso. Nosotros establecemos la hipótesis nula. Lo que va a hacer, o lo que vamos a hacer con nuestro método, es aceptar o rechazar. Sí, dígame. ¿La hipótesis siempre tiene que decir que el grupo 1 y el grupo 2 son diferentes? ¿O podemos creer que es igual? Lo puede establecer con que sean iguales. No hay ningún problema. De todas maneras, la hipótesis se va a rechazar o a aceptar. Pero casi siempre por convención
es que son diferentes. Ajá. Pero lo puede establecer como que son iguales. Gracias. Entonces, lo que se hace es aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, primero vamos a decir un conjunto de datos. Vamos a poner un conjunto de datos. Déjenme. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En MATLAB, Kruskal-Wallis se da a... Ay, espérenme, ese sí no me acuerdo bien. Déjenme, espérenme tantito. No me acuerdo si era .05. Unos segundos para que no les mienta. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Tenemos un nivel de significancia en MATLAB se tiene un nivel de significancia de 0.01. Entonces, MATLAB en Kruskal-Wallis maneja un valor de significancia. Entonces, tenemos valor de significancia de 0.01. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante. Para conseguir este numerito me tardé un buen rato. Entonces, MATLAB maneja eso. MATLAB no le dice cuánto tiene de valor de significancia ni nada. Eso ya es, ustedes lo tienen que investigar y no se encuentra en la literatura. Es que ustedes hagan su análisis y ya van a encontrar cuál es el valor de significancia. ¿Vale? Pero este es un punto muy importante, el valor de significancia. Ahora, vamos a ver nosotros ahorita un ejemplo con tres diferentes... Sí, dígame, hijo. Maestra, ¿el valor de significancia para qué servía? El valor de significancia va a servir para la comparación con una tablita. Kruskal-Wallis se basa en la tabla de distribución CHIR. Está. Nosotros vamos a tener esta tablita. Y nosotros tenemos... Aquí está. Tenemos en CHIR, una tabla de distribución CHIR. Esta es el valor de significancia, es el que se encuentra en esta parte de aquí. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a elegir nuestro valor. Si nuestra H calculada está por debajo o por encima de estos valores, la hipótesis se rechaza o se acepta. Ahorita ya, sí, dígame. ¿Y por qué 0.01? O sea, no entiendo de dónde salió o por qué, o sea, si siempre se aplica. .001 es lo que aplica MATLAB. Significa que está en un 99.9% de precisión. Pero usted nos dio .01. Ajá, .01. ¿Por qué? Porque ese es el valor de precisión que tiene MATLAB. MATLAB maneja un valor de precisión de .01. O sea, de 99.99.
No, Ujú. gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? Ese valor puede variar totalmente. O sea, ese es el que da MATLAB. Pero podemos utilizar otro. Si quieren, vamos a utilizar otro para que valor de significancia de 0.01 en Kruskal-Wallis método en MATLAB. ¿Vale? Vamos a ver un ejercicio para que ya les quede claro y ponemos un valor de significancia, ¿sale? Vamos a ver un ejercicio. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Establecer un fondo. Ok, entonces vamos a tener, bueno, anoten por favor. Para comparar los salarios de docentes universitarios en distintos lugares, se tomaron las siguientes muestras. Entonces vamos a hacer una tabla en donde tengamos el salario del estado 1. En el estado 1 tenemos, por ejemplo, que les pagan a algunos maestros 31,000 pesos, otros 25,300. $24,000. A otros les pagan 25,000. Ahí ganan bien. Bueno, ganan mejor que yo. 25,000. Otros les pagan 22,000. Otro gana mejor y le pagan 36,700. Ese es en el estado 1. ¿Vale? Estado 2. En el estado 2 ganan, por ejemplo, 30,300. El que sigue gana 26,300. El que sigue gana 30,600. El que sigue, pongamos que gana 30,000. El que sigue gana 22,000 cerrados. Y después uno que gana otra vez 30,300. ¿Vale? Estado 3. En el estado 3 tenemos que ganan 23,000. Ah, 32,000. 36,000. 33,200. Y otro que gana 36. Y por acá más o menos ande por ahí. Y otro que gane 23,300. ¿Sale?
Entonces, vamos a comprobar, o bueno, nos pide que comprobemos la hipótesis que no existe diferencia entre los salarios, es lo que usted me decía. Entonces, mi hipótesis nula, voy a cambiar. Entonces, mi hipótesis nula, sí, dígame. ¿Me da tantito tiempo para copiar los precios? Ah, Gracias. Yo ya acabé, no sé los demás. ¿los demás cómo van? Ya, maestra. Ok, Sí. ok, entonces vamos a establecer nuestra hipótesis nula, vamos a decir que el salario del Estado, la media de salarios del Estado 1 es igual que la media de salarios del Estado 2, que es igual a la media de salario del Estado 3, que era lo que usted decía. Preguntaba si podía ser iguales o diferentes. Le digo, por convención luego lo ponen diferentes, pero no hay mucho que decir, sino es lo que nosotros apliquemos, ¿sale? Entonces, esta es nuestra hipótesis nula. En H null o H0, luego lo encuentran, ¿sale? Y vamos a analizarlo con un nivel de significancia no lo vamos a analizar con el de MATLAB, vamos a analizarlo con uno más grande, de 0.05, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que nos dice el método de Kruskal-Wallis? Bueno, esta es mi hipótesis nula. Entonces, mi hipótesis sí, dígame. Maestra, disculpe, ¿cómo determinábamos el nivel de significancia? El nivel de significancia, por lo regular, lo da el problema y el de 0.01 lo da MATLAB. O sea, es que el análisis. Esta es la precisión que requiere el problema. En este caso, pues es un problema que no necesita tanta precisión, entonces por eso lo establecimos en 0.05. Y en el otro caso, MATLAB ya lo da por default. Ok, gracias, maestra. Nada. Entonces, mi hipótesis nula es esto. Mi hipótesis refutada, ¿qué sería? Hipótesis refutada, que normalmente es HI o H1. Entonces, ¿qué diría? HI nos dice, o sería que al menos, disculpen mi letra, de por sí escribo mal y aquí es más difícil. Al menos uno de los salarios en los estados es distinto. O sea, se sale completamente de la distribución, ¿sale? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso que nos da la fórmula de Kruskal-Wallis es el siguiente. Fondo, pongo aquí. Entonces, el primer paso está acomodar los datos de menor
a mayor. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es acomodar esos datos de menor a mayor. Ok. Y a cada uno de esos les vamos a decir a cuál grupo pertenecían. Este va a ser el grupo 1. Aquí. Este vamos a decir que es grupo 1, este es grupo 2 y este va a ser grupo 3, ¿sale? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el salario más pequeño que tenemos? El más pequeño que tenemos es de 22,000 cerrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, tenemos este de 22,000 y tenemos también este de 22,000. ¿Sale? Entonces, vamos a acomodar esos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos, vamos a hacer una tablita donde sea grupo y salario. Entonces, el primero es de 22,000 cerrados. Son 2 de 22,000. ¿Cuál es el que sigue? $23,300 del grupo. No, 23,000. 23,000 del grupo. 3. Ok, del grupo 3. Y así hay que acomodar todos. Entonces, acomódenlos todos. Por favor. Acomódenlos y espero que acaben primero que yo. Debemos de separarlos por grupo y cada grupo en orden, ¿verdad? No. Acomodar todos de menor a mayor. ¿Pero por grupos? No. Todos. Pero me tienen que decir a qué grupo pertenece. Va, gracias. Sí. Entonces, acomódenlos, por favor. Maestra, la hipótesis nula y la hipótesis refutada es el paso 1. Sí. Este ¿Y de sería. dónde salió la hipótesis refutada? ¿Solamente es como una observación del problema o nosotros lo sabíamos? No, pues si la nula dice que todos son iguales, la refutada tiene que ser lo contrario. Al menos uno de ellos es diferente. Va, gracias. ¿Sí? Aquí no, 23,300. Veinticinco, 300.
Ok, ¿ya lo terminaron de acomodar ustedes? ¿Sí? Aún no, maestra. Ok. Ya terminé, maestra. ¿Listo? ¿Todos los demás cómo van? Yo igual ya terminé, maestra. Ok. 1, 2, 3. Dos, 3, 36. Ok, y una vez que los hayan terminado de acomodar, ¿sí? En eh, orden de mayor a menor, les vamos a asignar un rango. Ujú. Es decir, en qué posición está. Entonces, al primero vamos a decirle, pues estamos en el rango 1, pero fíjense que este valor de 22,000 es el mismo valor que este otro de 22,000. Entonces, realmente ambos tendrían el rango 1. Entonces están en la posición 1 y 1. ¿Qué rango les vamos a dar? Un rango de 1.5 y 1.5. ¿Vale? El segundo, bueno, el tercero, va en el rango 3. Cuarto, sí, digamos. Maestra, ¿de dónde salió el 1.5? Está en la posición 1 y en la posición 2. La mitad de eso sería el Sí. 1.5 para que ambos les demos el mismo rango. Entonces, así, Sí, gracias. así hay que ir rankeando todos los demás. Entonces, la otra va al cuarto, el 5 va al quinto, 24 va al quinto, el sexto, séptimo y así. Donde, por ejemplo, aquí en 30,300 surge de nuevo un empate, con un triple empate. Entonces, ocupaba 9, 10 y 11. Entonces, sacamos la ponderación de esos y lo ponemos. Entonces, si va a tener posición 9, todos van a tener ahora posición 10. Pues 9, 10, 11 y esta ahora es posición 2. ¿Ok? Entonces hay que hacer eso con cada uno de ellos. Entonces, háganlo por favor.
¿Vale? Me avisan cuando termine. ¿Listo? Sí, maestra. Maestra, ¿cómo se sacaba el valor de la R? Ese es la posición, el rango donde ahora está. Este está en la posición 1, pero igual son el mismo dato, 22 y 22 quedan en posición 1 y 2. Para ser justos, les damos una posición media que sería la posición 1.5. ¿Vale? Maestra, Sí. En lo de 30.300, Ujú. ¿no era uno 30.000 solo? Ay, no me digas que me equivoqué. Sí, yo igual lo tengo así. No, eran dos de 30.300. A ver, Digo, tres. 30.300, No, bueno, yo nomás tengo dos. 300. Arriba del 22.000 es 30.000, maestra. Sí, cierto, tienen toda la razón del mundo. Vamos, lo borramos. Vamos a borrarlo. Y vamos a acomodar el rango. Quedaría distinto. Entonces aquí quedaría 9. ¿Sí? Y sería 10, 11. Queda 10.5 y 10. ¿Vale? Sí, maestra. Va, claro. Entonces ya, una vez que hayan acomodado y puesto todos sus rangos, ¿qué es lo que sigue? Vamos a sumar cada uno de ellos. Entonces, establecemos con. Entonces, el grupo 1, vamos a ver cuál es su suma de rangos. Grupo 1, suma de rangos. Entonces, que 1 es igual a, va a ser la suma de rangos. ¿Qué tenemos que sumar? Tendríamos que sumar por 1.5 más 5 más 6 más 7 más 13 más 18. ¿Sí? Entonces, ¿Puede volver a repetir ese paso, maestra, por favor? hay que hacer la suma de los rangos de cada grupo. Entonces, grupo 1 sería sumar 1.5 más 5 más 6 más 7 más 13 más 18. ¿Vale? En el grupo 2, ¿qué sería? Sí, dígame, le escucho. Maestra, después del 33.200, ¿no sería el rango 16.5 en los dos y luego 18? ¿O por qué es 18.5? ¿Aquí? Sí, ahí. Es 16. Perdón mi letra. Ah, perdón, maestra. Perdón mi letra. Déjenme lo mejor. Suma de rango de los dos, del grupo 2 sería 1.5 más 8 más 9 más 10.5 más 10.5 más 12. Y el grupo 3 quedaría que tenemos que sumar 3 más 4 más 19 más 15 más 16.5 más 16. ¿Vale? Entonces hagan esa suma y me dicen por favor cada uno de ellos. Uno de rangos. De cada. Entonces, ¿qué uno? ¿Cuánto queda?
Me dio 32.5. 32.5, ok. G2. Cincuenta y 51.5 y G3. ochenta y siete. Va. ¿Qué es lo que sigue? Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la siguiente fórmula. A ver si me la veo, porque no me la puedo memoria. Vamos a aplicar esta fórmula. Esta ya es una fórmula ya establecida, que es la de el H calculado, que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces, vamos a aplicar. A ver, en la primera hay que sumar, vamos a hacer la suma. Es 1.5. Ahí. Ok. Tenemos entonces 1.5 más 5 más 6, ¿correcto? Más 7 más 13 y más 18, ¿vale? Entonces, si tenemos 1.5 más 5, serían 6.5, más 6 serían 12.5, ¿correcto? Entonces, aquí ya cambiamos a 12.5. Entonces, 12.5 y 7 más 13 son 20. Entonces ya cambia, aquí serían 20. 20 más 18 serían 38. Ahora a mí tampoco me dio. Ah, no, sí. No, a mí me dio 30.5. ¿A usted cuánto le daba? 50.5. Ah, ok, a ver, vamos a ver. No, sí, maestra. 12.5 más 38, sí, será 50.5. Ah, sí, hay 50.5 aquí. Y aquí que teníamos. En el otro teníamos. Era 32.5. 32.5. El segundo sí me salió igual, el tercero es el que tampoco me salió igual. Okay, El tercero me salió 69. A mí también. A mí también me salió eso. Ok, vamos a cambiarlo. Vamos a hay que rectificar ahí. Eso, 69. Hay que sacar nada más los valores de los rangos y ya. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí ya todos estamos de acuerdo. Sí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hay que aplicar esta fórmula que nos dice 2 sobre G más 1 sobre el rango RI, vamos a cada uno de esos rangos, entre G y I. ¿Qué significa G y todo eso? Vamos a verlo. Ok. Vamos a ver esto.
Entonces tenemos, la fórmula nos dice que es el H, bueno, aquí, ¿cómo les pongo? Solo les pongo H. En algunos literaturas lo van a encontrar como HCal. Entonces es 12 sobre, ¿cuántos datos tenemos? ¿Qué es el número de datos? Tenemos 18 datos. ¿Podría permitir tantito copiar la fórmula? Es que si no me pierdo porque... Aquí. Déjame Gracias. borrar esto. ¿Dónde? Ay, por aquí. Ay. Por aquí. Perdón, voy a ver aquí. Donde G es el número de datos analizados. ¿Vale? ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Entonces, tenemos que es 12, que nos dice la fórmula, entre el número de datos que multiplica al número de datos más 1. Entonces quedaría 12 sobre 18 por 19. Ajá. Y después, ¿qué nos dice? La sumatoria de el rango de I sobre el número de datos de GI menos 3 por G más 1. ¿Qué significa todo eso? Pues es la sumatoria de eso, entonces quiere decir que es el rango del grupo 1, a ustedes se los puse como G1, G1 sobre, ¿cuántos datos tiene G1? G1 tenía 6 datos, ¿no? Este va al cuadrado, más G2 al cuadrado, ¿sobre cuántos datos tenía? También teníamos 6, más G3 al cuadrado entre 6, ¿vale? Menos 3 veces, 3 por el número de datos más 1. Entonces, menos 3 por 19. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos ahora? Pues nuestra H calculada entonces tenemos que nuestra H calculada sería igual a 12 sobre 18 por 19, que multiplica a, ¿cuánto habíamos quedado? 50.5 al cuadrado, ¿correcto? Sobre 6 más, ¿me dictan el otro? 51.5. Ajá. Al cuadrado sobre 6 más 69. 69 al cuadrado sobre 6 menos 3 por 19. Y hay que hacer esa cuenta, por favor. ¿Cuánto les da?
18 por 19. Calculadora. Así tienen todo el valor, pues mejor me lo dicen. Perdón, estoy haciendo la calculadora. 55, 0. 55, 55, 6, Miss, a mí me dio 1.2660. Ok, o los demás 1.2660. Ok, otro nada más. Menciona lo mismo, maestra. ¿Cuánto? ¿Lo mismo? Lo mismo, sí, por 60. Muy bien. 26.60. Ah, entonces 1.2660. Me equivoqué yo al escribir. 1. ¿Primero se resta el 3 por 19 o primero se multiplican? No, acuérdese, jerarquía de operaciones. ¿Qué se realiza primero? Es que no sé si ese menos 3 aplica la sumatoria. Entonces, No, lo primero que se realiza en jerarquía de operaciones, que son potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y al final las restas. No, sí, es que no sabía si pertenecía a la sumatoria o estaba fuera de la sumatoria. No, está fuera. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, a la mayoría ya les dio esto, ¿no? Entonces, ya tenemos un dato. Esta es nuestra Maestra. H calculada. Sí, dígame. Una duda, ¿dónde salió el 18 por 19? De la fórmula, jovenazo. Ah, es G. Ajá. G, donde G es el número de datos analizados. Ah, son dos. Ah, ok. Ya, gracias. Sí. ¿Sale? Entonces ya tenemos ese valor. Todo eso para solo sacar ese valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese valor? Con ese valor vamos a decir, o bueno, Cruzcaguales nos dice, aquí está. Está escrito. Aquí está. Si la H o la H calculada es mayor que la distribución chi cuadrada, el valor de la distribución de chi cuadrada, la hipótesis nula, es decir, el grupo A es igual al grupo B, es rechazada, indicando que el análisis de los datos puede ser asociada con el fenómeno investigado. Entonces, si H nula es más alta, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, tenemos 1.2660, ya hay que ver ahora nuestra tabla de distribución de chi. Déjenme dejar de compartir. Vamos a compartir esta pestaña. Así. Y voy a traer la tabla de chi para acá. ¿Vale? Entonces vamos a traer ella. Ok. ¿Cómo vamos a leer nosotros esta tabla? Nuestra
DF son los grados de libertad. DF son los grados de libertad. Por inglés, no sé cómo se escribe. Sí. ¿Cómo vamos a calcular nosotros esos grados de libertad? DF es igual a el número de grupos menos 1. Entonces nosotros tenemos una cantidad de 3 grupos, menos 1, tenemos 2 grados de libertad, ¿vale? Ahora, al inicio del ejercicio, les decía el valor de significancia, ¿ah? Y les decía un valor de significancia de 0.05. Sí, maestra. Sí. 0.05. ¿Sale? El valor de significancia está en la tablita en D. Aquí está. Ahí está. Ajá. ¿Ve? Valores de significancia, valor de probabilidad. Bueno, de hecho es valor de probabilidad. En español, significancia más fácil. Entonces nosotros estamos en un valor de significancia de 0.05. Entonces tenemos que fijarnos en esta parte de la tablita, 0.05. Estamos aquí. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 2 grados de libertad. Entonces nada más decimos valor de significancia, 2 grados de libertad. Significa que debemos de tener un valor de 5.991. Ajá. 5.991. Entonces, decimos lo siguiente. ¿Cuánto era? Acá, volvemos acá. El valor que nos había dado, ¿de cuánto era? 1.2660. Sí, maestra. 2660. Contra 5.991. 1.2660 es mayor o menor. Menor. Entonces, la hipótesis se Anulado. La hipótesis se rechaza. Aquí lo dice. No, la hipótesis se acepta, perdón. Si son iguales, dice, es mayor que chi-square de la hipótesis nula. El grupo A es igual al grupo B, es refutada, indicando que puede ser asociada. En este caso, si H es menor que la distribución de chi, entonces el valor de hipótesis es aceptada, indicando que los valores son similares. Entonces, es H0 es aceptada. Entonces significa que el salario del estado 1, es, son parecidos el salario del estado 1 con el salario del estado 2 con el salario del estado 3. Realmente ustedes me van a decir, maestra, pero hicimos tanto si desde la tablita se veía, no variaban mucho. ¿Qué significa esto? Pues aquí en esta parte nosotros ya nos quedaríamos hablando de nuestra área, ya no nos interesaría seguir más allá de esto, ¿no? Por los valores que tenemos.
Si nos hubiera dado un caso contrario, por ejemplo, un 7.2660 mayor que 5.991, la hipótesis se hubiera rechazado y tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Sí, dígame. Maestra, cuando son iguales, ¿se rechaza o se acepta? Se acepta. No, no es que sean iguales. Cuando el valor que nos dio es menor, se acepta. Significa que son similares. Gracias. ¿Y si por azares del destino es el mismo valor? ¿Qué pasa? Está muy difícil. Nunca me ha tocado que dé un mismo valor. Está muy, muy difícil. Y sí, no sabría decirle. Ya creo que ya sería hacer otro análisis. Si me agarró de bajada. Sería bueno. Ok. ¿Vale? Maestra, esto que, o sea, es lo que sacamos, es que me confunde lo del número de chi, o sea, ¿de dónde sale o exactamente qué fue lo que determinamos ahorita? Esta ya es una distribución estándar de chi. Lo que nosotros determinamos es la hipótesis calculada. Todo, en lugar de escribir esto, MS1 es, la muestra del estado 1 es igual que la muestra del estado 3, que es igual con la muestra del estado 3. En lugar de escribirlo así, nosotros, todo lo que hicimos es para pasarlo a un dato numérico. Pasamos de algo cualitativo a algo cuantitativo. Eso es lo que sirve, para lo que sirve. Ya entendí. Muchas gracias. Sí, dígame. Maestra, ¿y hay alguna relación existe alguna relación entre la H nula y el nivel de significancia? No. Ok. Entonces el nivel de significancia solo nos ayuda para sacar el número chi. Exactamente. Y es la gracias. precisión con la que queremos realizar el trabajo. Esta vez nuestra precisión es del 5, nuestro rango de error es del 5% en esta. MATLAB nos da un rango de error de solo el 1%. Es el rango de error que tenemos, ¿vale? Entonces, una vez, sí. Entonces, el valor de la H calculada nos dice que si el valor de la H calculada es menor al número de chi, la hipótesis se rechaza o se confirma. La hipótesis se acepta. Si es menor y si es mayor, se rechaza. Exactamente. Va, gracias. Y lo que nosotros buscamos en biomédica es que la hipótesis sea rechazada, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que sean distintos, ¿no? Ok. Una vez que ya terminan esto nada más es para decirles, ¿es igual o no es igual? Realmente todavía no tienen ningún valor de probabilidad. Lo que seguiría o lo que sigue es si la hipótesis se rechazó, se procede a calcular el valor de probabilidad. ¿Cómo van a calcular ustedes ese valor de probabilidad? Y ese valor de probabilidad lo van a calcular de la siguiente manera. La fórmula. El valor de probabilidad se calcula con esta fórmula. Este símbolo raro, ¿qué significa? El símbolo raro significa lo siguiente, es la función gamma, donde depende de nuestro número de datos.
aquí hay algo muy importante que aún no les he mencionado. ¿Ustedes creen que vayan a hacer ustedes comparaciones de 2 grupos o de 3 grupos o de 4 grupos? Viendo cómo funciona Cruzcaguales. Que solo les dice, ¿son iguales o no son iguales? Vamos a poner el siguiente ejemplo para que vamos a poner el siguiente ejemplo. Maestra, ¿por qué nos mencionaba que lo que queremos es rechazar la hipótesis? Porque queremos que sean distintos. Ah, sí, es cierto. Ok. Porque queremos que nos diga, por ejemplo, que podamos identificar si está enfermo o no, ¿verdad? Exactamente. Ok. Maestra, ¿le podría hacer suma a la fórmula, por favor? Sí. Okay. Nuestro valor de probabilidad se calcula con esto, donde R, donde gamma, este es igual a la función gamma. Que para nuestro caso actual, R, bueno, no en este caso, los que vamos a utilizar, R va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros en biomédica siempre vamos a hacer una comparativa, aunque tengan muchos tiempos o muchas cosas, siempre van a ser comparativas entre sano y enfermo. Entonces ustedes van a hacer comparativas de 2 grupos. Dos grupos que no solo van a tener 8 datos, van a tener muchísimos datos. ¿Vale? Entonces, para esos casos en donde el número de rangos son, de grupos, perdón, son solo 2, la función gamma es igual a 1. Y pues, ¿cómo se calcularía el valor de P? Pues con esta fórmula, que nos dice que es 1 sobre 2 sobre el número de datos sobre 2 por la función gamma por el h calculada que tenemos, es la función de Euler de menos la h calculada, y aquí es pura matemática. ¿Para qué? Ese valor de aquí, voy a dejar aquí. Maestra, la función gamma era igual a 4. ¿A 1? Ahorita en nuestro caso es igual a, bueno, para biomédica va a ser igual a 1. Ahorita les muestro la función. Y este valor que les va a dar es esto de acá. Maestra, ¿ya me está compartiendo? Sí, bueno, pues es que mi computadora se me dio a ese valor de P, o bueno, con esa fórmula, ustedes es el valor de P que les va a dar MATLAB. Que es este de aquí, que es el que ustedes van a ver, les va a importar. Pero todo ese proceso de cuentas las hace MATLAB con la función de Kruskal-Wallis para determinar, o bueno, para al final sacar este valor de P. A ustedes nada más les va a dar esto y la distribución, bueno, la gráfica de cajas y bigotes. Pero, bueno, era para mostrarles que ustedes vieran de dónde viene todo eso. Y eso, pues eso es estadística puramente, ¿vale? ¿Alguna duda? Pues yo tengo algunas, como qué significa cada parte de la última ecuación que nos dio. O como, por ejemplo, si nos hubiera dado un número mayor, ¿cómo le aplicaríamos a lo que ya tenemos? Ah, ok.
esta. Ok. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos, bueno, sería lo siguiente. Voy a borrar esto por acá. Si nos hubiera dado un número distinto, pongamos 7, por ejemplo. Ya nos pasamos, es un número de 8. Entonces, el valor de P sería igual a 1 entre el número de datos. ¿Cuántos datos teníamos? Número de datos entre 2. Teníamos 18 datos, ¿correcto? Entonces sería 2 a la 9. ¿Sí? Por la función gamma. ¿Sí? La función gamma, en ese caso teníamos un nivel de libertad de 3, entonces función gamma libertad de 3 quedaría función gamma MATLAB seguro me lo da, el poderosísimo Wikipedia. Función gamma función gamma ¿cuál es el valor que me da? Maestra, ¿la función gamma entonces es según los grados de libertad o...? Sí, de acuerdo a los grados de libertad. Pero como nosotros... Sí. No, continúe. Pero como nosotros casi siempre en biomédica utilizamos solamente un grado de libertad porque queremos discernir entre sano y enfermo, o sea, entre dos grupos, utilizamos un grado de libertad. En este caso, 3 grados de libertad. También, bueno, 2 grados de libertad, que es para discernir entre 3 grupos, también me da 1, pero mire, supongamos que te diera 5, vamos a ver cuánto me da. Ya cambia aquí la cosa. Entonces, con un grado de libertad de 1, 2 grados de libertad, también me da 1. Entonces también es 1. Entonces, por 1. Nuestra hipótesis nula, habíamos quedado que por azares del destino le íbamos a poner que era un 7. ¿Sale? Que estaba elevado a la 9 menos 1, sería elevado a la 8. Por la función de Euler de el valor de la hipótesis menos 7 sobre 2 sería 3.5. A 3.5, ¿vale? Y ya eso lo tendríamos que insertar a nuestra calculadora para que les dé el valor. Sería de 1 entre 2 a la 9, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2 a la 9, 512 por 7 a la 8, 7 elevada a la 8, son 754, 801, 5 por E a la menos 3.5. A mí me dio 340.003. Ok, ¿todo? Todo completo. No, a ver, 340.003.72. Está medio raro ese valor porque está muy arriba, debería de haber dado un número pequeño. A mí también me dio 340. ¿3.4? 340. ¿340? Ok, ¿alguien más? A ver. O sea, 340, pues. 340.
Está medio raro ese dato, pero como me inventé el valor de H, no sé, por esa invención que acabamos de hacer. Disculpe, maestra, ¿puede repetir qué significaba la D en el exponente? Número de datos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Si lo hacemos con el valor de 5, nos sale 72. ¿Eso es más normal? ¿Cómo? ¿Otra vez? Si lo hago con la H en valor de 5, que era lo que nos había dado, creo. No, nos dio 1, pero igual. Me sale eso con 62. Bueno, en este caso, como es un 7 y nuestra hipótesis era la diferencia, ya debía de haber como que una diferencia. Nuestro valor aquí debería de ser un valor de, no sé, 0.5 o ya un valor pequeño, acercándose a un valor menor a 1. Menor a 1 y mayor a 0. ¿Sí? Por eso les digo, no sé si sea porque me inventé ese dato nada más o nada más habría que checar bien. La cuestión está aquí, debería estar aquí en el número de en Euler. Ahí debe de ser el error. Que ahí haya alguna cuestión. Pero pues es eso. Déjenme escribir mal la fórmula. No, sí, perdónenme. ND es el número de grupos a evaluar. Error mío. Número de grupos. Con razón no da. Número de grupos. Ajá. Entonces, nuestro número de grupos era 3. Discúlpenme. Entonces, es 3 sobre 2. Ya está un numerito más decente. Que sería a la 3 medios. Y pues aquí cambia. Totalmente. Ahí ya. Si lo hacen así, ya debería de cambiar. Algo más razonable. ¿Ahí qué valor les dio? 7 elevado a la... ¿Cuánto? 0.028. 0.028. Sí, ahí está. Perdónenme, error mío. ¿La H dónde salía? La H es la que calculamos. Toda esta que calculamos. Le puse un 7 para inventarnos algo. Para que sí fueran diferentes y pudiéramos pasar a ese paso. Pero es esta de acá. Ok. Gracias. ¿Sí? Para mi cálculo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace. Todas estas cuentitas son las que hace MATLAB por detrás para hacer el Kruskal-Wallis. ANOVA, el análisis de varianza, es prácticamente lo mismo. Los pasos en realidad son los mismos. Lo que cambia, por obvias razones, es esto de aquí. En ANOVA es otra fórmula. En lugar de calcular el H calculada de esta manera, lo hacemos de otra manera. Igual se arranquea y todo, pero esta fórmula es distinta. Y en lugar de utilizar una distribución de chi, utilizamos una distribución de phi. Esa es una distribución de chi, que es una X, y en el otro usamos una distribución de F. Es lo que se diferencia, especialmente la fórmula, porque esta fórmula, como está hecha, hace posible que trabajemos con grupos no normales. Es lo único que cambia, pero básicamente es lo mismo. ¿Ok? Okidoki, entonces ya los dejo. Bueno, ¿alguna duda? Maestra,
Yo le quiero preguntar algo, pero es de mi equipo de la práctica. Va. Si no tienen alguna otra duda, ya se pueden retirar y mañana ya lo vemos en MATLAB, todo esto, ¿vale? De acuerdo, maestra. Tal. De Y acuerdo, ahorita la maestra, gracias.